Gracias por la presentación. Bueno, gracias por participar. La idea es que en la charla de hoy podamos compartir qué es lo que está pasando en términos de impacto en los gobiernos locales a partir de la pandemia generada por el COVID y su impacto en dos cuestiones centrales dentro de los gobiernos locales que tienen que ver un poco con lo que hacemos los secretarios de Hacienda, y los encargados de reforma, de modernización y de la vinculación con el vecino. Les voy a compartir la presentación para que todos podamos ir siguiendo mis ideas, mis tips. La idea de hoy es poder darles un panorama en dos campos respecto de la incidencia y los impactos que está teniendo el COVID y todas las medidas adoptadas en los gobiernos locales. Por un lado, poder charlar un poco respecto de cómo están las finanzas municipales y comunales, cómo vemos los recursos, la evolución de los recursos en esta casi primer mitad del año, y por otro lado, ver cómo está cambiando y cómo va a cambiar definitivamente en la nueva normalidad los vínculos con los vecinos, los vínculos con el contribuyente, y la forma en que tramitan y se acercan al municipio o la comuna o municipio responde a esas necesidades. Básicamente, lo primero que tenemos que tener presente es que la expansión del COVID-19 ha venido a generar cambios por un tiempo transitorios, pero en un futuro permanentes, en todas las áreas de gestión municipales. Nos hemos enfrentado todos a desafíos que probablemente nunca habíamos, no estábamos preparados para asumirlos. Las medidas que tomaron los gobiernos nacionales y provinciales, y que obviamente fueron acatadas por los gobiernos municipales, en Argentina y en el resto del mundo, han generado efectos que, con el objetivo de preservar la salud, finalmente han terminado impactando y fuertemente en la actividad económica y en la organización del Estado en sus tres niveles. Nos estamos enfrentando a nuevos retos. Argentina, por su trayectoria y por su historia, ha enfrentado sistemáticamente crisis asociadas a cuestiones políticas y a cuestiones económicas financieras, pero tal vez nunca, o hace muchos años, que no nos tocaba asumir la gestión de una crisis como la que estamos transitando en este momento. Estamos en un entorno muy cambiante, donde nada es permanente y aún las decisiones que se toman están sujetas a permanente revisión, y los funcionarios y funcionarias de todos los niveles del Estado tenemos que generar alternativas ágiles, de solución, rápidas, que sean flexibles y que nos permitan ir sorteando cada uno de los obstáculos que vamos viendo en los distintos escenarios. Todo parecería indicar que la situación que ha generado de cambios el COVID y la pandemia es algo de larga duración. No es una situación que decir, bueno, se levanta el aislamiento social, pasamos a la fase de distanciamiento y después de distanciamiento volvemos a la normalidad prepandemia. Vamos a entrar en una nueva normalidad que nos va a obligar a ir haciendo cambios paulatinos y a ir ayornando y modernizando nuestra gestión en términos de prestar los bienes y servicios que demandan nuestros vecinos, pero en ese marco de la nueva normalidad, donde van a aparecer otro tipo de elementos de gestión y de funcionamiento. Además, al margen de la forma en que cada país haya decidido gestionar la pandemia y la crisis, la realidad es que todos han tomado restricciones de movilidad y medidas de aislamiento o distanciamiento. Y esto viene a generar cambios, quiebres en los modos de gestión de los gobiernos locales, que es lo que nos aborda hoy, que van a resultar de manera permanente. Vamos a tener que preparar a nuestros municipios y comunas
para poder enfrentar estas nuevas formas de gestionar, incorporando tecnología, dotándolas de infraestructuras de conectividad, capacitando a nuestro personal para que pueda llevar adelante esta nueva concepción de la gestión del Estado. Además, porque aunque superemos el brote actual de COVID, siempre existe el peligro latente o el miedo incipiente de que aparezca un nuevo brote, que aparezca nuevamente la enfermedad hasta que no tengamos una solución médica. ¿Con qué panorama nos encontramos todos los gobiernos, tanto nacional, provincial o municipal? Básicamente aplicando lo que se conoce como políticas contracíclicas, es decir, que en épocas de crisis los gobiernos deben desarrollar mayores gastos, deben llevar adelante mayores erogaciones, pero en este caso en puntual contamos con menos ingresos, con muchos menos ingresos, más que cualquier otra situación previa por la que hayamos atravesado. Dentro de los eslabones, tenemos el primer nivel, que es el gobierno nacional, que es el que dispone de más herramientas de política económica y macroeconómica para sortear la crisis. En segundo nivel, el gobierno provincial, y en el último de los eslabones está el gobierno local, que es el que tiene la cercanía con los vecinos. Los gobiernos locales, a diferencia de los otros dos niveles, son los que disponen de menos instrumentos de política económica. Nación, para hacer frente a sus mayores gastos, recurre a la emisión monetaria y a la ampliación de la base. Resuelto o en vías de resolverse la renegociación de deudas, podrá acceder a créditos internacionales a tasas mucho más convenientes que lo que son las tasas locales. Provincia tiene otras herramientas también vinculadas al endeudamiento, pero hasta ahora los gobiernos locales son los que menos posibilidades tienen de buscar fuentes alternativas de financiación. Y por lo tanto, seguir permanentemente, monitorear a diario, semanalmente, la evolución de los recursos municipales, las finanzas municipales, que termina siendo el resultado de los ingresos y los gastos, resulta crucial en este momento para poder tomar las decisiones a tiempo y evitar agravar aún más la situación de crisis a partir de malas decisiones tomadas en los gobiernos locales. Cuando hablamos de una situación de crisis, es necesario entender la naturaleza de la crisis y los alcances. En la que estamos hoy atravesando, la situación vinculada a COVID, no es una crisis derivada de una situación política o de un conflicto económico o una crisis financiera, sino que el origen de todo esto a nivel mundial está dado en una epidemia o pandemia. Si bien Argentina venía ya de un proceso de crisis económica vinculada con recesión y con un estancamiento grande de los últimos casi 24 meses, esto se ha visto agravado en nuestra situación por una crisis macro mundial y por decisiones que, en pos de cuidar la salud, primero la salud como debía ser, pero que se han prolongado en el tiempo, nos han llevado a los gobiernos a tener fuertes impactos en las actividades económicas. Y esta crisis en particular, la crisis del COVID, además de tener impactos en términos económicos, va a generar grandes transformaciones en las formas de comportamiento. Todos vamos a terminar cambiando la forma en que nos comportamos, tanto en términos laborales, en términos de consumo, de las relaciones humanas y sociales. Por lo tanto, hay que ir monitoreándola y hay que ir entendiendo los cambios que se van produciendo en la sociedad y que nos van a obligar a todos a tomar nuevas decisiones, tal vez mucho más creativas y mucho más arriesgadas que lo que hubiésemos hecho frente a una crisis tradicional de las que tantas veces hemos sorteado en nuestro país. En materia de gestión de crisis, y esto es lo último que voy a hablar en términos conceptuales, después ya vamos a pasar a analizar números, nosotros tenemos que entender que en la gestión de crisis hasta ahora se vieron abordados por dos enfoques. Por un lado, el enfoque sanitario, el enfoque de la salud,
donde todos estamos mejor preparados para llevar adelante este proceso, identificando las etapas de una gestión de crisis. Bueno, a ver, la detección, la preparación y la prevención, la contención y control de daños, y finalmente la recuperación y el aprendizaje de toda la experiencia vivida para no volver a cometer los mismos errores. En materia de salud, como que estaría mucho más claro todo este panorama de gestión de crisis. Desde el enfoque económico, que es el otro costado de esta gran crisis que estamos transcurriendo, probablemente todavía estamos en los niveles iniciales del proceso de gestión, en la detección, no tenemos claramente, y en la preparación de algunas medidas para prevenir posibles efectos. No tenemos claramente identificado la magnitud de la crisis económica por la que estamos atravesando y cuáles deberían ser todas las medidas que tenemos que preparar para generar acciones de prevención y de recuperación. Es muy importante en este momento que nos sentemos a replantearnos los modos de gestión de los municipios y comunas para tratar de encontrar las adaptaciones necesarias para seguir funcionando. Hoy tenemos que pensar procesos de gestión, tanto de gestión financiera como de gestión administrativa, de gestión de tramitación con los vecinos, que sean flexibles, que se puedan adaptar y que, si bien resuelvan la coyuntura, resuelvan la inmediatez, el cómo sigo funcionando hoy, a pesar de tener el 50% de mi planta de personal activo, cómo sigo funcionando hoy, a pesar de haber caído mis recursos un 50% o un 40%, pensar procesos de gestión que también tengan en cuenta el largo plazo, que me permitan seguir y seguir perfeccionándolos una vez que hayamos superado la etapa de mayor exposición de la crisis, de mayor problema, que podamos seguir mejorándolos y perfeccionándolos cuando ya estemos en la etapa de recuperación. El COVID, toda la pandemia y las medidas que se adoptaron haciendo foco en la salud y en la gestión de crisis desde el punto de vista de la salud, han tenido dos grandes impactos en los gobiernos locales. Por un lado, en las finanzas municipales, donde factores como el aislamiento social preventivo y obligatorio que se dictó a partir del 20 de marzo, ha generado un quiebre de la relación que había, ni siquiera digo del equilibrio, probablemente muchos municipios y comunas no tenían sus finanzas equilibradas porque ya veníamos de un periodo complicado, con recesión, con estancamiento. Probablemente todos terminamos o terminaron un 2019 con situaciones de desequilibrio o de déficit, y lo que ha hecho la situación de aislamiento es potenciar aún más ese quiebre de relación entre ingresos y gastos, sumado a la necesidad de identificar solo actividades esenciales para el funcionamiento en resguardo de la salud, y el cierre de los bancos y de las ventanillas de recaudación tercerizadas y de las propias, ha hecho mella importante en los recursos de los gobiernos locales. Si a eso le agregamos que en la mayoría de las comunidades locales hay una incipiente virtualización de la cobranza, es decir, que no se pudo suplir por canales digitales lo que estábamos acostumbrados a hacer de manera presencial, el impacto ha sido importante. En relación al vínculo con el ciudadano, tenemos que tener presente que, como consecuencia directa del COVID, tuvimos que suspender la atención presencial. ¿Cuánto tiempo estuvieron los municipios y las comunas de la provincia sin atención al público? Y en el caso en que volvieron, han vuelto con atenciones restringidas. Y tenemos muchas veces organizada la estructura administrativa pensada en la presencialidad, y no necesariamente pensando en cómo gestionar con ese vecino desde la virtualidad. Otra característica de las administraciones es que muchas veces la atención al vecino está fragmentada. En función de qué tipo de trámite tiene que hacer, lo atiende la ventanilla 1, la ventanilla 2, la ventanilla 3, y eso genera que los vecinos tengan que circular por las distintas áreas de nuestro municipio o comuna
pero a su vez genera que nuestros empleados, nuestro personal, tenga también un conocimiento compartimentado, un conocimiento acotado, y solo puede dar una respuesta o satisfacer una necesidad del pedacito del trámite que él resuelve. A todo esto tenemos que sumarle la burocracia administrativa. Muchas veces hemos diseñado procesos o procedimientos para los trámites que están enfocados desde la necesidad interna de la administración y no necesariamente desde las necesidades del vecino. Nosotros tenemos que lograr enfocar la estructura de los trámites y de los servicios que demanda el vecino en función de sus necesidades y de sus tiempos. Obviamente, a una burocracia administrativa pensada desde adentro, desde el Estado, y no desde los vecinos, desde los ciudadanos, se le suman sistemas poco amigables. Invertir en tecnología es muy costoso y resulta muchas veces imposible de llevar adelante para los gobiernos locales en forma aislada. Pocas veces hemos tenido el acompañamiento de algún nivel superior del gobierno que nos facilite acceder a tecnología, por tanto es lógico que tengamos sistemas poco amigables, porque seguramente están hechos con tecnologías antiguas, que dificultan la virtualización. Y además aparece como condimento la posibilidad y la necesidad de implementar el teletrabajo o home office. ¿Cómo hacemos desde el Estado para poder implementar esta herramienta que desde los privados, en los campos que tienen que ver con la administración, se ha podido implementar? No necesariamente estamos preparados ni sabemos cómo llevar adelante la posibilidad del teletrabajo con las plantas de personal que hoy están sin asistir físicamente a los edificios municipales y comunales. Vamos a arrancar con un pantallazo respecto de las finanzas municipales. ¿Qué es lo que está pasando en tema de recursos coparticipables nacionales, coparticipables provinciales? ¿Y qué es lo que dicen los intendentes y presidentes comunales que está pasando en cada localidad? Desde el mes de marzo, y acá no les digo nada nuevo, porque si ustedes tienen que ver con las áreas de finanzas o de administración de los municipios y comunas, ha habido una caída significativa de los recursos en los tres niveles del Estado. Los gobiernos locales, a su vez, tienen una particularidad, y que es una gran dependencia de los recursos que lleguen por coparticipación, tanto por la coparticipación federal como por los recursos provinciales, por el impuesto inmobiliario, la patente e ingresos brutos fundamentalmente. En el mejor de los casos, la suma de los recursos nacionales y provinciales representa el 40% de los recursos totales. En el peor de los casos supera el 90% de los recursos totales. En general, en la provincia de Santa Fe, el porcentaje oscila entre un 40-45% y un 60-65%. Eso sería la participación de los recursos coparticipables sobre el total de los recursos. Por lo tanto, primero, tenemos que poder seguir el comportamiento de los recursos coparticipables, pero claramente también tenemos que poder monitorear y muy de cerca los recursos propios. No está de más recordar que cuanto más crezcan nuestros recursos propios, mayor autonomía de gobierno vamos a tener. Y pensemos que en esta masa de recursos, en este 100%, si lo miramos desde el punto de vista del gasto, los sueldos, que para nosotros son un gasto inelástico, porque no se puede reducir ante la ausencia de recursos, normalmente representan entre un 50 y 55% de los recursos totales de una comuna o municipio. Si tenemos una caída significativa de los recursos coparticipables, por ejemplo, ya estaríamos teniendo una imposibilidad muy certera de poder hacer frente al pago de sueldos. Si además se caen los recursos locales, se complica aún más la situación. ¿Qué ha pasado con los recursos federales, con la coparticipación federal, que tanto peso tiene en nuestras finanzas locales? Ustedes van a encontrar en este cuadro que hemos comparado lo que pasó en cada mes del año 2019 con lo que ha pasado en este año.
y está incorporado el dato de la primera quincena de junio. La primera quincena de junio, que cerró el 15 ayer, que fue feriado, en términos nominales es exactamente igual al valor de junio del año 2019. Es decir, que no se ha llegado a recuperar la inflación. Para que ustedes puedan pensarlo en su localidad, para el número probablemente lo van a saber recién dentro de unos días, pero bueno, yo ya les digo, esta información se sigue en línea porque La Nación publica todos los días lo que transfiere a cada provincia. Los recursos que van a llegar por primer quincena de junio es exactamente igual al monto que les llegó por la primer quincena de mayo. Que ese ya es un dato alentador, decir, bueno, no me va a llegar menos plata que el mes pasado. Lo que va a llegar por la primera quincena de junio es exactamente el mismo monto que lo que les llegó por primer quincena de mayo. Pero ¿qué pasa en términos reales? En los primeros meses del año veníamos viendo que, si bien la recaudación iba por debajo de la inflación, esa brecha estaba entre 5 y 10 puntos aproximadamente. En este cuadro ustedes tienen la primera columna, que es la variación en términos nominales de la recaudación respecto del mismo mes del año anterior, la segunda columna, que es la inflación interanual, y el amarillo o naranja, que es la pérdida en términos relativos. En los primeros meses del año veíamos una pérdida en términos relativos que oscilaba entre el 5 y el 10%. A partir de marzo, que es el decreto que establece el aislamiento social y la suspensión de actividades económicas y solamente la determinación de actividades esenciales, ese porcentaje de pérdida en términos reales crece al 26%, y se ha mantenido prácticamente en esa línea hasta aún inclusive la primera quincena de junio. Para la primera quincena de junio estamos previendo manteniendo estable el valor de la inflación del último dato conocido, que es a mayo, estamos previendo una pérdida en términos relativos de aproximadamente el 20% del poder adquisitivo de esos recursos coparticipables. ¿Qué pasó a nivel provincial con ingresos brutos? Con ingresos brutos pasan cuestiones relativamente similares, pero rezagadas. Y aquí es un dato que nosotros tenemos que tener en cuenta. Ingresos brutos no va en línea con el periodo de facturación como la coparticipación federal. Si ustedes miran ingresos brutos, ha tenido un comportamiento diferente de la coparticipación federal, porque en la Copa Federal dijimos que enero y febrero estaban más o menos acomodados, entre 5 y 10 puntos por debajo de la inflación, y que la crisis fue a partir de marzo. En ingresos brutos vemos que hasta abril encontramos cierto equilibrio donde los recursos en términos nominales crecen respecto del 2019 y que en mayo se daría como el primer estancamiento. ¿A qué se debe eso? A que los recursos que nosotros como municipios y comunas percibimos durante mayo en realidad corresponden a las ventas facturadas por las empresas y por los comercios en el mes de febrero, es decir, previo al inicio de la crisis por COVID y de las medidas de aislamiento. En términos reales, que es lo que nos interesa, cuánta capacidad de compra, cuánto poder adquisitivo hemos perdido, ese valor de mayo, que es donde empezamos a ver una caída en términos reales sustancial, que es del 19%, en realidad nos está evidenciando una crisis económica previa a la llegada del COVID, porque recuerden que esto es facturación del mes de febrero. Los valores que hemos recibido en el mes de mayo corresponden a las facturaciones que realizaron las empresas en el mes de febrero. Por lo tanto, hay un deterioro de la actividad económica ya más local, porque tiene que ver con el ámbito provincial, aún más impactado que a nivel nacional. Y acá lo que les presento es para que ustedes tengan claridad respecto de a qué mes corresponde la recaudación de ingresos brutos que van a recibir. La que recibieron ahora en junio, que también tiene una pérdida en términos reales de un 20% respecto de junio del año pasado, corresponde al mes de marzo, que es el inicio de las medidas de aislamiento. Tenemos 20 días de funcionamiento normal
y solamente 10 días ya de restricción en las actividades económicas. Por lo tanto, lo que venga para julio es de esperar que registre valores menores que lo que hemos recibido hasta ahora. ¿Por qué? Porque ya tendríamos el impacto pleno de las medidas de aislamiento social dispuestas por el gobierno. Tengan ustedes presente siempre que entre el mes que se factura, que las empresas facturan, hay más de 60 días entre que las empresas declaran y pagan al gobierno provincial y los gobiernos locales recibimos esos recursos vía coparticipación de impuestos. Las ventas del mes de febrero de este año recién ingresaron a las arcas municipales y comunales dentro del 5º día hábil del mes de mayo. Y esta es una temporalidad que hay que considerar para las proyecciones de ingresos futuros. ¿Qué pasó con la recaudación local? Primer punto, como consecuencia de la disminución de personal, de que destinamos todos nuestros esfuerzos a la atención de la emergencia en salud, descuidamos las cuestiones vinculadas a la administración. Lo que se observa es que no hay datos actualizados de recaudación de los municipios y comunas en general, que los gobiernos han dejado de transparentar sus recursos y gastos. Si uno consulta los sitios web de los distintos municipios y comunas, se han dejado de publicar las ejecuciones presupuestarias y de recursos, y muchas veces se han desactualizado la información que le brindamos a nuestros ciudadanos. Sin embargo, todos los intendentes e intendentas y presidentes comunales han manifestado algún tipo de afectación o de incidencia negativa en los recursos. Y en general se habla de impactos que van del 30 al 50% en términos de disminuciones. ¿Qué podemos hacer para recuperar la recaudación local? Sobre la recaudación que viene coparticipada no podemos hacer nada o tenemos poca posibilidad de acción. Son los gobiernos nacionales y provinciales los que pueden generar alternativas. Nosotros podemos gestionar los recursos locales. Es importante que empecemos a implementar situaciones de alternativas de solución a la coyuntura, habilitar canales de consulta y de trámites virtuales. Los más avanzados podrán implementar ventanillas únicas o que estaban ya en un proceso de reforma y modernización. Los que no, implementar formularios web, generar emails de consulta y generar trámites vía email, implementar WhatsApp, sumar alternativas de cobro virtual, las billeteras electrónicas, el botón de pagos. Vamos a ver que hay distintas herramientas disponibles. Incorporar código de barra a todos los conceptos recaudados. El punto de arranque de cualquier proceso de mejora de la recaudación está en que todo tenga código de barra. No puede haber nada que dependa de que el vecino vaya a la caja del municipio o de la comuna para poder cobrar. Necesitamos sí o sí externalizar la recaudación, que la recaudación no se genere en los edificios municipales y comunales. Buscar la forma de colocar nuestras boletas en la web, que el vecino pueda imprimírsela o descargársela para después concurrir a un local de pago cercano o poder hacer un pago electrónico. Y obviamente generar estrategias de recaudación. Yo sé que es difícil pensar en decirle al vecino que tiene deuda, porque en este momento complicado, donde hay problemas económicos, donde puede haberse quedado sin trabajo o tiene su empresa cerrada todavía porque no es una actividad permitida, nosotros además le vamos a decir que nos debe. Pero tenemos que hacerlo en pos de conseguir recursos para la administración y además porque el Estado tiene que seguir brindando los servicios y las funciones básicas. Probablemente releguemos cuestiones vinculadas a obra pública, pero la prestación de servicios básicos debemos seguir haciéndola y debemos atender nuevas necesidades que han surgido. El objetivo general de todo es facilitar. Tenemos que facilitar la forma de recaudación. Al vecino tiene que resultarle sencillo cumplir con las obligaciones municipales y comunales. Para eso hay que notificarle la deuda. Muchas veces el vecino no pagó cuando le mandamos la TGI o cuando le mandamos la boleta del DREI o el derecho de cementerio porque en ese momento no tenía o no podía, pero si se la mandamos a los 2 meses y le recordamos que tiene esa deuda y tiene el código de barras
o a su vez, si la deuda es un poco más importante, le generamos un convenio de pago y se lo mandamos. Existe intención de pago normalmente, y estas medidas terminan resultando efectivas. Implementar call center para gestión de morosos. El call center no es más que designar una o dos personas dentro de la estructura donde le asignemos una lista de padrones para que puedan buscar la forma de contactarse, sobre todo en las localidades más chicas, donde hay un vínculo más cercano entre el vecino y el Estado. El contacto, el diálogo, ayuda a la cobranza. Recibir un llamado del municipio, de la comuna, informándole que registra una deuda, que hay alternativas de pago, poder mandarle la boleta con código de barras para que cancele por email o por WhatsApp, ayuda a la concreción de los pagos. Facilitar los planes de pago web o digitales. Yo sé que existe reticencia en las administraciones a generar planes de pagos web. ¿Por qué? Porque no se puede identificar a quien está suscribiendo el plan. Ahí tenemos que ser flexibles. El gobierno provincial hace años que habilitó en su página la posibilidad de suscripción de convenios por cualquier tipo de tributo. Si el contribuyente o la persona que va a suscribir un convenio tiene en su poder una boleta anterior del tributo que sea que vaya a pagar, extrae los datos de ahí, suscribe el convenio y con la cancelación de la primera cuota el convenio queda vigente. Nosotros tenemos que vencer los miedos que nos impiden colgar convenios web. Y en última instancia la responsabilidad de pago es del vecino. El que paga mal, dicen, paga dos veces. Si alguien pagó o generó un convenio sobre un padrón que no le correspondía, ya pasa a ser una cuestión del contribuyente y no de la administración. Lo que nosotros tenemos es que garantizar un flujo de recursos para el funcionamiento de nuestra localidad. Es muy importante también generar alternativas de pago. Al vecino que se atrasó en esta situación, en el marco de COVID, posibilitarle la alternativa de decir, bueno, le volvemos a generar todas las boletas o le generamos un convenio por el periodo corriente sin recargo por mora. Esto va a ayudar con planes de pago cortos, de 3, de 4, de 6 meses, a que los vecinos regularicen, porque en general existe conciencia tributaria y los vecinos quieren cumplir con las obligaciones con el Estado. Es muy importante. Bueno, ya apuramos. Es muy importante informar los medios de pagos. Si sumamos nuevos medios de pagos, ventanillas digitales, canales alternativos de recaudación, hay que difundirlos. Todos hacemos algún envío de tasas físicas. Decimos, bueno, porque hay que repartir la TGI, porque repartimos el impuesto inmobiliario en la localidad o repartimos la patente. Aprovechar ese momento para notificar la deuda, incluir en esa notificación de deuda código de barra, planes de pago, y a su vez notificarle al vecino todos los canales de pago habilitados que están disponibles. Y obviamente usar esas mismas, la identificación de todos los canales, ponerlos en nuestra web y ponerlo en todas nuestras redes sociales, de modo que el vecino pueda enterarse de que hemos sumado canales de pagos. Hay que difundir listados de contribuyentes cumplidores, colgar en la web, así como todos tienen el premio al buen contribuyente, cuestiones similares, difundir listados de contribuyentes cumplidores, y en materia de estrategia fiscal, identificar a quiénes son los contribuyentes estratégicos. ¿Qué son los contribuyentes estratégicos? Ese grupito que muchas veces es un porcentaje chico en términos de contribuyentes, pero que me representa un gran porcentaje en términos de recaudación, para concentrar nuestros esfuerzos de cobranza en ese grupo de contribuyentes. Nosotros tenemos que repensar los vínculos con el ciudadano. No vamos a volver a la atención prepandemia que era estrictamente presencial o gran parte presencial, fragmentada, con formularios papel, con expedientes físicos, sino que tenemos que pensar que la nueva normalidad vino para quedarse. Necesariamente vamos a tener que invertir en tecnología y conectividad, vamos a tener que abordar procesos de reforma y de rediseño de nuestros procesos, de nuestros trámites. Es el momento para repensar cada una de las etapas de los trámites que tenemos planteados,
pero no mirándonos el ombligo, desde la óptica del Estado, sino desde la perspectiva del vecino. ¿Cómo hago para simplificarle este trámite al vecino? ¿Por qué? Porque hay unos datos que no podemos dejar de mirar. El 63% de los hogares tiene una computadora. El 80% de los hogares del país tiene acceso a Internet. En términos de personas, el 83% de las personas tienen celular, tienen un dispositivo móvil, que en su mayoría son dispositivos inteligentes. El 42% en términos individuales tiene una computadora y casi el 80% tiene Internet. Por lo tanto, nosotros tenemos que pensar que ya existe el ciudadano digital, y lo que tenemos que transformar es a nuestro gobierno en un gobierno digital acorde a las necesidades de los ciudadanos. Y un gobierno digital que esté pensado en términos de gestión móvil. Los trámites deben pensarse de modo que puedan ser resueltos desde un teléfono celular. Algunos ejemplos para sobrellevar la coyuntura, cuestiones que podemos implementar ahora, con lo que tenemos, sin grandes inversiones. Los que están más avanzados y que estaban en un trámite de incorporación de tecnología, obviamente la mejor opción es la ventanilla única para trámites virtuales, donde el vecino se identifica y en su carpeta ciudadana aparecen el conjunto de trámites que puede elegir y desde un solo espacio resuelve absolutamente todo. Pero si no estamos en esa instancia, existen opciones intermedias. Por ejemplo, los que pueden hacerlo a través de sus páginas web, la creación de formularios web para que el vecino inicie los trámites desde la web, independientemente de que después nosotros, hacia adentro de la administración, imprimamos el formulario que me hizo el vecino y sigo mi expediente como de forma tradicional, porque no tenía los sistemas listos para cambiarlos, pero evito que el vecino se traslade. Los que no tienen la posibilidad de formularios web, los formularios Google Forms. Google Forms es una herramienta de acceso libre que permite diseñar formularios web e incrustarlos en nuestros sitios, poder difundirlos a través de la web, poder difundirlos a través de redes, poder difundirlos a través de WhatsApp, y que los vecinos inicien sus trámites sin tener que desplazarse a la comuna o municipio. WhatsApp Business. WhatsApp Business es una herramienta muy útil y que permite la comunicación bidireccional. Permite que nosotros clasifiquemos a nuestros contribuyentes y a nuestros vecinos de acuerdo a diferentes listas, que identifiquemos a los vecinos que tienen que ver con TGI, a los vecinos que tienen que ver con planes de pago, a los vecinos que tienen que ver con actividad económica, y que estemos comunicados, que mandemos mensajes y que les informemos de los cambios que están transcurriendo. Pero a su vez también permite que el vecino se comunique con nosotros e inicie tramitaciones. Y por supuesto las redes. Todo esto que hagamos tiene que estar cruzado por las redes de la comunidad. De modo que lleguemos a la mayor cantidad de vecinos posibles. En términos de recaudación virtual, hay muchas opciones. Seguramente la mayoría está sumado ya a lo que es el sistema Santa Fe Servicios, porque es del agente financiero de la provincia y ha desplegado una gran cobertura geográfica. Bueno, Santa Fe Servicios a fines del 2019 desarrolló la plataforma de pagos online Plus Pagos. Todos los que hoy tienen su recaudación volcada a Santa Fe Servicios, automáticamente tienen habilitada la plataforma de pagos Plus Pagos. ¿Qué falta? Falta darle difusión. Falta que lo incorporemos en la web del municipio comuna, que lo difundamos en las redes. Todo lo que hoy tienen ustedes con código de barra dentro de Santa Fe Servicios se puede pagar en forma online a través de Plus Pagos. Completar RedLink con Red Banelco. Red Banelco es Pago Mis Cuentas. Pago Mis Cuentas también es una plataforma de pago online para todos aquellos que manejan Red Banelco, de la misma forma que funciona RedLink. Y la novedad ha sido la incursión de Mercado Pagos en lo que es la cobranza de tributos y derechos municipales. Mercado Pago, a diferencia de unos años atrás, donde los estados que queríamos ingresar lo hacíamos como cualquier privado, ahora ha creado una unidad de negocios exclusiva para gobiernos provinciales y municipales. Y les puedo asegurar que los acompañan en toda la implementación, en todo el proceso de adaptación de sus sistemas
para incrustar el botón de Mercado Pagos y para subirse a la app. Todo lo que se hace a través de Mercado Pago, piensen que está programado para hacerse a través del celular. Por lo tanto, estaríamos llegando con esta alternativa a este vecino que es un vecino que tiene fundamentalmente su conectividad a través de teléfono celular. Finalmente, teletrabajo, y con esto ya termino la exposición. Realidad versus expectativas. Así como en el ámbito privado el teletrabajo fue relativamente más sencillo de implementar, en el ámbito público no es tan sencillo de implementar el teletrabajo. Primero porque la planta de personal tiene un grupo grande de empleados que deben abordar tareas de calle, es decir, que imposible, que son físicas, que son presenciales, y un grupo más acotado que es la administración que puede pensar en el teletrabajo. Pero para pensar en el teletrabajo, primero tenemos que hacer dos tipos de relevamientos. Mirar hacia adentro de nuestras estructuras, qué tenemos de servidores, sistemas, redes virtuales, cómo es nuestra conectividad, y un relevamiento externo, pensar en el personal, ir a ver los hogares de cada uno de los empleados municipales y comunales, si disponen o no disponen de PC, qué tipo de conexión de Internet tienen, cuál es la calidad de esa conexión de Internet, y si disponen de un espacio adecuado para el trabajo. Seguramente en el futuro vamos a tener esquemas mixtos de funcionamiento, donde una parte de la administración va a funcionar físicamente y es muy probable que una parte funcione en forma remota. ¿Por qué? Porque vamos a tener que guardar medidas de distanciamiento para evitar hasta que estemos seguros de que no va a haber un nuevo rebrote de la enfermedad. Por lo tanto, estos relevamientos es importante hacerlos e ir capacitando al personal en el uso de las herramientas y desarrollando los vínculos, porque nuestros sistemas muchas veces no están preparados para ser accedidos desde fuera de las redes municipales o comunales. Entonces tenemos que ir desarrollando tecnológicamente cómo acceder a los sistemas desde nuestros hogares y fundamentalmente capacitar al personal, incursionar en lo que es la alfabetización digital, vencer los miedos. La incorporación de tecnología genera miedo y lo que nosotros tenemos que hacer es involucrarnos desde las máximas jerarquías de cada localidad, de la conducción de la localidad, para brindarle tranquilidad al personal y que la incorporación tecnológica no viene a quitarle trabajo a las personas, sino que viene a facilitarles el trabajo, ya que definitivamente son las personas las que llevan adelante la tramitación en términos de localidades. Bueno, y hasta aquí llegamos, es esta la presentación. Básicamente estamos de cara frente a la innovación. La crisis del COVID lo que ha hecho es obligarnos a todos a repensarnos en términos de estructura, en términos de funcionamiento y de procesos y tramitación, ya que esta nueva normalidad que estamos transitando viene definitivamente a quedarse y nos ha obligado a todos, a los públicos y a los privados, a pegar los saltos tecnológicos que hace muchos años que queríamos hacer y que probablemente estaba en nuestras intenciones. Pero siempre existen otras prioridades u otras necesidades que hacen que los recursos que son muy escasos y que ahora son más escasos tengan que ser destinados a esas necesidades. Hasta aquí, muchas gracias por haberme escuchado y bueno, espero haberlos ayudado o darle algunos tips para afrontar esta situación, esta nueva crisis que nos toca atravesar a los argentinos. Bien, muchas gracias Belén, pedimos a manera de vernos las caras, que puedan prender las cámaras, un instante, aproximándonos al cierre de esta instancia. No sé si ha quedado alguna pregunta, algún aporte, algún comentario. Javier Poncestel, excelente, Belén, muy útil todo, nos dice. Es muy difícil hacer un recorte general, porque cada tema en particular requeriría sentarnos a poder charlarlos en profundidad, pero bueno, es una orientación para ver cómo vienen las finanzas, qué va a pasar en los meses próximos. Miren, mucho ingresos brutos todavía no está reflejando los efectos del COVID, y ahí podemos tener una sorpresa en los meses siguientes. Bien. Agrego también además la particularidad que lo que le pedíamos
en esta oportunidad al disertante era que traiga dos cursos a manera de síntesis de esta charla, por lo cual hace aún más compleja la tarea. Así que te agradecemos nuevamente, Belén, y un poco también recordarle a todos que efectivamente estas dos propuestas van a estar disponibles alrededor de septiembre. Estamos, como todo el mundo, a la espera de algunas resoluciones que lógicamente no dependen de nosotros en cuanto al diseño y la posibilidad de cómo saldar la presencialidad. Si bien las tecnologías nos permiten este tipo de encuentros, nosotros seguimos ponderando por la dinámica que se establece a la hora de vernos la cara, de intercambiar opiniones, estas cuestiones, pero bueno, lógicamente prima la responsabilidad y bueno, no estamos en condiciones todavía de tomar esas definiciones, pero sí la de el dictado de ambas propuestas que están a cargo de Belén y que estamos difundiendo en los municipios, las comunas y los responsables que han convocado esta reunión van a ser nuestro canal de diálogo. En el mismo sentido, también va a estar la posibilidad de que tengan acceso a un grupo de WhatsApp en las próximas semanas con los interesados en participar de estas dos propuestas que están a cargo de Belén. También como un canal más para tener algunos insumos, algunas consultas, algunos elementos que nos permitan un poco lo que es el espíritu de este programa de capacitación, que es desarrollarlo a demanda de cada uno. Aprovecho para darle la palabra y saludarla a Sara Lauría, secretaria de Fortalecimiento Territorial de la Universidad. Buenos días. Gracias. Bueno, Belén, fundamentalmente agradecer que ha sido, reitero un poco lo que han planteado los asistentes, muy clara, como siempre, muy precisa, muy concreta, y esta doble cuestión que también les pedíamos que no solamente repensar las capacitaciones en orden a poder manejarnos en la emergencia, sino también lo que, bueno, claramente vino para quedarse, y lo he dicho con mucha claridad, cómo nos preparamos. Desde el arranque no sabíamos muy bien, ¿no?, a dónde íbamos a llegar. Digo, esto de innovar realmente es esta oportunidad de decir, bueno, cómo nos preparamos para lo que viene, y seguramente, y esta es básicamente la pregunta, en un contexto tan difícil, siempre es difícil desde el punto de vista de los recursos, de recursos escasos, pero más aún cuesta pensarlo ahora, con pocas herramientas de financiamiento, y en donde esta innovación tiene claramente que ver con una inversión también por parte de los municipios y las comunas, para adecuar las tecnologías con las que se cuentan para poder llevar adelante procesos más eficientes, más modernos, que incorporen este tipo de cuestiones. Entonces, no sé si generalmente, por otro lado, en épocas de crisis, momentos de crisis, los gobiernos y los organismos de financiamiento internacional se ponen como más generosos, entre comillas. Entonces también es una oportunidad, ¿no? O sea, ¿vos ves posible, o cuál sería lo mejor, porque probablemente tenga que ver con el rediseño de los cursos que hubiéramos dado en la vieja normalidad, por dónde arrancar y qué cosas debiéramos tener listas para poder eventualmente poder acceder, no solo desde la capacitación de los recursos, sino de los proyectos que podamos tener para ir reemplazando? Sí, ahí hay que arrancar, hay que preparar, digamos. Lo peor que nos puede pasar cuando salimos a buscar financiamiento es no tener proyectos. Podemos encontrarnos con que hay organismos dispuestos a financiar, como ha sucedido después de cada crisis, pero lo más difícil es tener los proyectos listos. Es muy difícil que un municipio o comuna solo pueda abordar procesos de reforma y de modernización y de incorporación de tecnología en forma eficiente e integral. ¿Cuál es mi consejo? Es formar comunidades o formar asociaciones donde, en función de compartir necesidades, pensemos en armar equipos y decir, bueno, a ver, las comunas que tienen hasta determinada cantidad de habitantes y que tienen características similares y prestan servicios similares,
puedan desarrollar en forma conjunta los proyectos vinculados a innovación y desarrollo tecnológico. ¿Por qué? Porque eso va a abaratar muchísimo los costos. Si pensamos en conjunto, si pensamos solidariamente, cooperativamente, tenemos que ver al Estado en su totalidad como un solo ente, y estar dispuestos a compartir, estar dispuestos a actuar colaborativamente. Hace falta obviamente un ente superior o distinto de las comunas y de las municipalidades que se encargue de aglutinar todas esas necesidades, de interpretarlas y de poder armar los proyectos de modernización. Pero una vez que el proyecto está armado, podemos ahí recién salir a buscar financiamientos. Para acceder a los financiamientos internacionales es muy difícil que los municipios solos lo logren. ¿Por qué? Porque no tienen las capacidades instaladas para formular los proyectos y porque está muy lejano física y geográficamente el acceso a estos organismos internacionales. Por eso siempre debería actuar la provincia como nexo mediador o la universidad como nexo mediador en la detección de necesidades y en la formulación de los proyectos. Después es complicado también llevar adelante el proyecto. Por eso es importante buscar siempre un socio colaborador que claramente puede ser la universidad o las asociaciones empresarias o instituciones intermedias que ayuden a la concreción de cada una de estas cuestiones. Incorporar tecnología, al margen de los rediseños de procesos, incorporar tecnología es caro. Y es más caro cuando queremos hacerlo solos, porque lo que vamos a poder sumar va a atender parcialmente una necesidad, ni siquiera va a llegar a atender una necesidad en forma integral. Por ende, el principal tema a abordar es decir, cómo nos asociamos o colaboramos. Cada municipio, cada comuna, algo ha desarrollado. Lo que tenemos que ser capaces es decir, yo tengo esto y lo ofrezco a los que lo necesiten. Trabajar de forma abierta y colaborativa para que entre todos, cada uno pueda hacer un pedacito y entre todos armar el proyecto de reforma y de modernización y de incorporación tecnológica para pasar a ser un gobierno digital. Pero sí hace falta, y en esto Sara creo que es un tema que la universidad debe abordar, alguien que haga de nexo entre lo que cada organismo local tiene para ofrecer y las necesidades que plantea y lo que tiene el otro. Entonces, para poder compatibilizar y armar el proyecto de lo que falta. Y además porque hay todo un proceso de formulación de proyectos para los organismos internacionales que es muy, muy, muy complejo y tedioso y que requiere de profesionales especializados en esa temática, en la formulación de proyectos internacionales para acceder a estas financiaciones. Sobre todo porque BID, BIRF, CAF suelen tener líneas de financiación que en muchos casos son subsidios y que permiten pegar los saltos cualitativos en términos de incorporación tecnológica. Bien, muchas gracias, Belén. Bien, no sé si queda alguna otra pregunta. Estoy pasando el chat. Muchas felicitaciones y agradecimientos por la claridad de la exposición. Muy útil. Saludos desde distintas municipalidades, Villa Ocampo. Bueno, si nadie más quiere hacer uso de la palabra, no queda más que recordarles que en los próximos días esta charla va a estar disponible en el canal de YouTube de Universidad para quienes las quieran ver, en el mismo sentido la disponibilidad de acercar la presentación para quienes les resulte útil y todos los medios de contactos que hacíamos referencia para que puedan seguir informándose de la propuesta de capacitación permanente que tiene la universidad a disposición de los gobiernos locales y que en este año particular hemos abierto la posibilidad de que la misma sea gratuita para quienes quieran participar de ella, por lo cual vamos a seguir en contacto en las próximas semanas por todos los canales que lo hacemos, mediante correo, Instagram, WhatsApp y bueno, seguramente articulando con Jean, que es quien en el equipo toma esta articulación. Así que no queda mucho más, si no hay ningún aporte que agradecerles nuevamente
por tomarse este tiempo para la capacitación y decirle que los vamos a estar esperando para las próximas instancias, la posibilidad de que tomen ambos cursos a cargo de la contadora Echeverría. Así que sin más, te agradecemos, Belén, por el tiempo, muy útil la charla, como lo manifiestan todos en el chat, así que les agradecemos a todos, nos despedimos y seguimos en contacto. Gracias a todos, un gusto. Adiós.